Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última jornada de nuestro simposio Cuore 2021. Mi nombre es Santiago del Castillo, soy del Servicio de Cardiología del Hospital. Antes que nada agradecer a todos los que participaron en este simposio, al comité organizador, al comité científico, felicitarlos por la maravillosa organización de este simposio. Vamos a hablar un poco de actualización de enfermedad coronaria. Me acompaña el doctor Aníbal Arias, jefe de unidad coronaria del hospital, el doctor Luciano Lucas, también de la unidad coronaria del hospital, y un poco de la rama intervencionista, el doctor Alejandro Fernández, del servicio de hemodinamia, y la infaltable participación de los cirujanos, el doctor Ricardo Posatini, de cirugía cardiovascular. Un poco la dinámica de la mesa va a estar dada por dos disertaciones del doctor Arias. Luego de cada una vamos a hablar o dejar lugar a interrogantes del público, interrogantes nuestros, vamos a discutir algunas cuestiones de las disertaciones. Así que Aníbal, te invito a iniciar con la primera charla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité científico por la invitación y a Santiago del Castillo por la presentación. Novedades en el infarto con elevación del ST. El objetivo del tratamiento es reducir la mortalidad. Hay que tratar de disminuir el tamaño del infarto mediante la reperfusión, atenuar el remodelado ventricular actuando a nivel del eje neurohormonal y tratar de disminuir el infarto, el reinfarto, a través de lo que es la estabilización de la placa. Este es un registro americano de angioplastia primaria de hace un par de años con casi 100.000 pacientes, en donde se ve que a lo largo de los años hubo una disminución en el tiempo puerta-balón y esto no se tradujo en una reducción de la mortalidad hospitalaria. Parece entonces que estamos en un plató y acá el tema es cómo salimos de ese plató. Más allá del vaso culpable, el primer capítulo es la angioplastia de múltiples vasos en esta enfermedad. En pacientes con shock. Este es un trabajo randomizado con más de 700 pacientes en donde se observa que los pacientes con shock y con enfermedad multivaso tuvieron menos mortalidad cuando se trataron solo el vaso culpable. Acá se ve que hubo una reducción del 16% de la mortalidad cuando se trató solo el vaso culpable. Esto puede ser atribuido que tratar todos los vasos durante el shock es más complejo y que esto se asocia a más insuficiencia renal, más isquemia, más daño contráctil y más sangrado, y también al hecho de que en este estudio la revascularización completa fue posible en el 80% de los casos. Es así que las guías de revascularización, entonces, en pacientes con infarto y elevación del ST que están en shock, desaconsejan revascularizar todos los vasos en forma percutánea. ¿Qué pasa en pacientes sin shock? Este es un metaanálisis de ensayos randomizados con más de 6.500 pacientes en donde se observa que hacer una angioplastia múltiple en relación a tratar solo el vaso culpable se asocia a una reducción de la angina recurrente, a una reducción del reinfarto y a una reducción de la muerte cardiovascular. ¿En qué pacientes? En pacientes con estas características, con una edad media de 60 años, con lesiones coronarias más del 70% y con una anatomía favorable, es decir, con un score de syntax bajo. Y esto fue posible porque en estos pacientes la revascularización completa fue posible en más del 90% de los casos. Al momento se está haciendo un ensayo más parecido a lo que es la vida real, porque se está testeando este asunto en un ensayo randomizado en pacientes mayores de 75 años. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Este es el efecto de la angioplastia completa sobre los distintos eventos. Ya dijimos, reducción de infarto, muerte cardiovascular y revascularización. Y esta pirámide invertida trata de relacionar la jerarquía y frecuencia de eventos. La angina recurrente es el evento más frecuente, pero más blando. La muerte cardiovascular es el evento más infrecuente y más duro.
y el infarto está en el medio. Y desde el punto de vista de la plausibilidad, sabemos que la mortalidad cardiovascular depende del reinfarto, de la insuficiencia cardíaca y también de las arritmias. En cuanto a la reducción de eventos, en este tipo de escenarios se espera más efecto sobre la angina recurrente que sobre la mortalidad cardiovascular, y sobre el reinfarto está en el medio. Y justamente aquí entonces vemos que uno podría decir reducción de revascularización 71%, de infarto 32%, y puede ser que esta intervención reduzca la muerte cardiovascular, pero para mí hay alguna duda en cuanto a la magnitud del efecto. ¿Cuándo hay que hacerla? ¿En forma inmediata? O sea, después de tratar el vaso culpable, antes del alta o en el ambulatorio. Este para mí es el ensayo randomizado más representativo del tema. Con más de 4.000 enfermos, fueron asignados a la rama completa o culpable, y esto se hizo antes del alta en 2/3 y dentro de los primeros 3 meses en 1/3 de los casos. Y esto se asoció a una reducción del evento combinado de muerte cardiovascular e infarto del 25% y reducción del 50% cuando a esto se agrega revascularización. De modo con que me quedo con el concepto de tratar el vaso no culpable antes del alta. ¿Se hace por angiografía o por FFR? Recientemente en el Congreso americano se presentó este trabajo, ¿sí?, también randomizado, en donde se observa que no hubo diferencias para el evento combinado de muerte, infarto y revascularización, pero sí numéricamente la rama FFR tuvo más eventos. Y justamente la revascularización completa fue posible en el 97% de los casos para la rama angiografía y 66% para la rama FFR. Es decir que acá hay de alguna manera una discrepancia con lo que pasa con la enfermedad coronaria estable, donde está demostrado que a veces poner menos stents guiados por esta estrategia se asociaría a mejor pronóstico. Vamos ahora al tema del remodelado y del eje neurohormonal. Esto es lo que pasa cuando tratamos a pacientes de bajo riesgo con IECA. Hay que tratar 200 enfermos para evitar una muerte. Hay que tratar con IECA también a 24 pacientes para evitar una muerte cuando son de alto riesgo. Y con esplerenona hay que tratar 50 enfermos para reducir una muerte total en pacientes con infarto de alto riesgo. Y estos son los beta bloqueantes administrados después del tercer día en pacientes con fracción de eyección reducida, donde reduce la muerte y también reduce el infarto no fatal. Si los beta bloqueantes y los antialdosterónicos son tan buenos, entonces ¿por qué no darlos al ingreso sistemáticamente a todos los enfermos independientemente de la fracción de eyección? El primer estudio es el COMIT, más de 45.000 enfermos, en donde el beta bloqueante endovenoso al ingreso bajó la FB y bajó el reinfarto, pero aumentó el shock. Conclusión, no habría que darlos. Más cerca en el tiempo está este estudio, también con beta bloqueantes endovenosos, donde no hubo reducción en el gadolinio medido por resonancia, y el estudio Reminder, donde se usaron antialdosterónicos de inicio, hubo una caída del BNP, pero un aumento del potasio. Y en el Albatros, cuando se usan antialdosterónicos endovenosos, hubo una reducción de un evento combinado muy blando y un aumento del potasio. Desde hace poco sabemos algo más del eje neurohormonal. No solo tenemos que antagonizar los efectos de la angiotensina 2, sino también tenemos que potenciar el efecto beneficioso del BNP tratando de bloquear la neprilecina. Y esta estrategia con el sacubitril/valsartán en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida se asoció a una caída en la mortalidad cardiovascular. Entonces se diseña este trabajo, Paradise, que se presentó en el Congreso Americano de este año, con más de 5.600 pacientes con infarto dentro de los 7 días y con baja fracción de eyección y otros factores de riesgo. Se randomizaron a sacubitril/valsartán o ramipril. Y este trabajo justamente muestra que la droga en estudio, que no hubo diferencias entre el sacubitril/valsartán y el ramipril en el seguimiento. Esto es para muerte cardiovascular
y para insuficiencia cardíaca. Y además, el uso de esta droga se asoció a un aumento de la hipotensión arterial. Conclusión, no tendríamos que usar esta droga. Sabemos entonces que el tamaño del infarto se puede reducir con la reperfusión y que el remodelado puede ser atenuado con algunas drogas. Sin embargo, todavía vemos pacientes con necrosis desproporcionada, como este caso, como ahí se ve en la resonancia, un miocardio casi blanco en pacientes que se hacen una angioplastia en tiempo y forma, dentro de los 90 minutos. Y unas pocas palabras sobre la reducción del reinfarto y la estabilización de la placa, más allá de la aspirina. Hace poquito se publicó este trabajo con más de 4.000 enfermos, donde comparó cabeza a cabeza prasugrel o ticagrelor en forma abierta y se demostró que prasugrel tuvo menos eventos isquémicos que ticagrelor, sin cambios en el sangrado. Concretamente hubo que tratar 42 enfermos con prasugrel para reducir un evento combinado. Pero hay que tener en mente que el clopidogrel en esta patología tiene un poquito más de eventos isquémicos y la mitad de sangrado, como ahí se observa en ese esquema. Entonces, el riesgo cardiovascular cae durante la internación por intervenciones que para mí en orden decrecientes por el impacto las jerarquizaría de este modo: la reperfusión, los betabloqueantes IECA y antialdosterónicos, la aspirina y los inhibidores P2Y12 y la angioplastia de múltiples vasos. Nos gustaría transformar esa curva en esta curva. La verdad es que todavía no sabemos cómo hacerlo y lo que sí es importante en el ambulatorio, tratar de no relajar las metas de tratamiento para que no se disparen los eventos. Y para un futuro próximo no sabremos si las intervenciones del ambulatorio se asocien a una trayectoria en caída de los eventos, como pasa en la insuficiencia cardíaca, donde los eventos de la enfermedad se reducen más en la fase crónica y en el ambulatorio que en la fase aguda. Muchas gracias por su atención. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias, felicitaciones por la presentación, excelente. Vamos ahora a dar lugar a preguntas del chat y preguntas que surjan acá en la mesa. Un poco, Aníbal, como primer pregunta que se me ocurre, hablaste de la angioplastia de múltiples vasos, que parece haber un beneficio claro fuera del escenario del shock. Y también abrirle un poco la pregunta a Alejandro. ¿Hay algún escenario donde uno puede ser un poco más conservador? Está claro de que es beneficioso hacer una angioplastia de múltiples vasos en la internación en pacientes no shockados, ¿no? Pero ¿hay algún escenario donde uno por ahí es más conservador, donde uno por ahí puede elegir no utilizar esta estrategia teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, las características anatómicas también, ¿no? de la coronariografía? ¿Qué opinan, Aníbal, Alejandro o el resto también, ¿no? Mira, desde lo técnico, desde la óptica del intervencionista, sí, todos los escenarios no son iguales. Digamos, una cosa que siempre decimos y tenemos que tener en cuenta es que hay una población que en el hospital es una población bastante prevalente, que es la población que no está en los estudios randomizados. Y en esa población es en la que tenemos que echar un poco a funcionar el cerebro y a medir, más allá del resultado del trial, la ecuación riesgo-beneficio en ese paciente. Me refiero a los pacientes altamente añosos o a los pacientes con otras comorbilidades. Creo que es lo primero que uno tiene que analizar en el contexto del paciente y decir, bueno, este paciente, ¿cuánto es el beneficio que yo le voy a dar y cuánto es el riesgo al que lo someto si quiero resolverle todos los vasos que tiene enfermo durante la internación? Y a veces es mejor tomar un compás de espera, hacer el vaso culpable, y no digo no revascularizar completo, pero probablemente no convenga no apurarse a hacer la revascularización completa durante la internación, sino dejar que el paciente se recupere de su infarto y de su revascularización del vaso culpable y avanzar a una estrategia más stage, que un tercio de los pacientes del estudio, del COMPLETE, la hicieron así. O sea, no todos lo resolvieron en el mismo acto. Me parece que en esa población es en la que no tenemos la respuesta en el estudio randomizado y tenemos que pensar
si vamos ahí. La condición anatómica ni hablar, no todos los vasos, oclusiones totales o arterias con mucho calcio que pueden tener dificultad técnica. Bueno, a veces hay que contemporizar un poco y pensar si vale la pena seguir adelante o ser muy agresivo con esos pacientes. Disculpen, sobre eso y un poquito ver, suponiendo que el vaso culpable sea una arteria de la cara lateral y que otro de los vasos que tengan cierto grado de estenosis, mayor al 70%, sea la descendente anterior. ¿Por qué no pensar también en hacer un procedimiento híbrido, ¿no? Hacerlo en estadios, como dice Ale, pero pensar también, sabiendo que dependiendo de las comorbilidades del paciente, dependiendo también de la edad del paciente, ¿por qué no tratar la cara lateral, angioplastiada, si es el vaso culpable, y dejar para un procedimiento híbrido hacer, por ejemplo, un mamario izquierdo a la descendente anterior, sabiendo la permeabilidad que tiene a largo plazo la descendente, la mamaria a la descendente anterior, por cirugía mini-invasiva? Esa podría ser otra opción. Sí, no, justamente un poco con lo que decía Alejandro, ¿cuánta diferencia hay entre los pacientes que forman parte de los estudios y los que vemos diariamente en unidad coronaria, ¿no? Y en esto de revascularizar todo lo que se pueda, me preguntaba, y esto más para Alejandro, que es el que más sabe esto, si endovascular hay algunas técnicas que nos pueden hacer ahorrar recursos, a ver, no angioplastiar todo, sino seleccionar qué tipo de placa, instrumentar qué tipo no, a la hora de, son pacientes habitualmente los que vemos por lo menos nosotros en la unidad coronaria, con alta prevalencia de comorbilidades, y la verdad que ahorrarles contraste, eso sería útil, ir a angioplastiar lo que realmente se necesite, porque también con lo que decía Aníbal, me preguntaba, revascularizar todo no fue de utilidad en la angina crónica, en la enfermedad coronaria estable, digamos, y acá parecería que sí. Eso me habla de la lesión puntualmente o de algún componente inflamatorio, de que el tratamiento sea más médico y no tanto del resorte de la revascularización. Nada, eso me preguntaba, si tienen alguna forma, algún recurso de seleccionar mejor qué tipo de lesión tratar y... Sí, yo creo que, digamos, si uno extrapola a lo que pasa en los pacientes estables, uno debería esperar que la revascularización guiada por fisiología tenga mejores resultados. Y revascularizar solamente aquellas lesiones o aquellas obstrucciones que son fisiológicamente significativas. Si bien el estudio que mostró Aníbal tiene cierto grado de controversial, de decir, bueno, mirá, guiamos la revascularización por FFR en este grupo de pacientes, o la guiamos por angiografía y la diferencia no fue tan espectacular, uno diría, a veces no tanto las estrategias o en los estudios no son tanto de punto de corte, de decir, bueno, a todos los guiamos así y a todos los guiamos del otro modo. Me parece que sí, cuando hay lesiones que uno no tiene claro si son significativas, son críticas o no, hay que evaluarlas fisiológicamente. Si hay algo que tenemos claro es que poner estén por las dudas no sirve de nada, al contrario, que complica más las cosas. Y llenar de stent a un paciente de 90 y pico de años o que tiene muchas comorbilidades, terminamos por el afán de decir, bueno, le ponemos stent en todo lado, terminamos con problemas en el riñón o con insuficiencia renal que lo llevan al paciente a complicaciones peores que si hubiéramos tratado puntualmente las lesiones más severas y nada más. No, pero me refería puntualmente a eso, pero vos en qué considerás, esto está fuera de los estudios, obviamente no pido ¿te focalizás más en lo dinámico, por ejemplo FFR, o en la característica de la placa? Ustedes tienen métodos para ver qué característica tiene la placa, si esa placa tiene alguna variante que la haga de más riesgo de accidentarse o no. Sí. Esos recursos, ¿ustedes van más por lo funcional o lo dinámico, o creen que hay un lugar para este tipo de, más anatómica, digamos, la selección de placa? Mira, la respuesta yo te la resumiría en algo muy simple. Yo creo que para tomar decisión de qué tratar está primero la fisiología. Y las imágenes endovasculares nos llevan a cómo tratar. Pero para decidir qué tratar, primero fisiología, salvo en un solo territorio, que es el tronco de coronaria izquierda, donde la imagen
se equilibra con la fisiología y vos por imagen podés determinar perfectamente si un tronco requiere o no tratamiento. Pero para lo demás, la imagen es cómo tratar y el qué tratar va por la fisiología. Bueno, acá haciendo la pregunta del público que van surgiendo, preguntan si hay disfunción renal por contraste o si el paciente viene con algo de disfunción renal previa. ¿Qué creen que conviene, un estudio largo o varios cortos? No sé qué opinan, Aníbal o Alejandro. No, a mí me parece que, digamos, está claro que en esto de la revascularización completa en el infarto, a lo largo de los años hubo un cambio en el paradigma, ¿no? Yo me acuerdo cuando era residente que en ese momento había un paciente con infarto y supradesnivel y shock y había que abrirle todo. Y si no tenía shock, tratar el vaso culpable. Hoy parece que es al revés. Me parece que ya hay bastante evidencia para, en el paciente que no tiene shock, tratar de hacerlo completo en los pacientes que tienen estas características que hablamos y tratar de hacerlo antes del alta. Y yo, en el caso concreto, un paciente con insuficiencia renal, le trataría el vaso culpable, esperaría un poquito a que se recupere ese riñón y lo haría antes del alta. No sé, Ale, vos si compartís esto. Totalmente de acuerdo. Me parece que en el momento agudo la idea es resolver el vaso culpable y nada más, para ahorrarle contraste, para no meterse a tratar vasos en un contexto de inestabilidad eléctrica, inflamatoria y un montón de inestabilidad que puede llevar a que uno tenga eventos en el vaso remoto que no hay ninguna razón para tenerlos. Dejar que el paciente se recupere, no hay ningún apuro para hacer el vaso no culpable al otro día ni a las 48 horas. Podemos esperar, hidratar bien al paciente, esperar que la función renal se recupere y después ir, incluso en los no culpables, podemos ir en una estrategia escalonada de ir tratando los vasos, dejando que vaya recuperando el paciente y no sobrecargarlo de contraste. No, me preguntaba también, un poco pasando ya al tratamiento médico, a ver en concreto, te bloqueé antes, ¿hay algún lugar para los nuevos fármacos hipoglucemiantes en esta patología? Si lo hay, ¿cuándo creen que es el mejor momento? A mí me parece que, digamos, el gran desafío que tenemos los cardiólogos es tratar de poder, en la medida de lo posible, actuar antes de lo que estamos actuando. Es decir, tratar de atenuar el daño, como el ejemplo de esa resonancia de un paciente que se hace una angioplastia primaria en ventana óptima de entre los 90 minutos y el paciente, a pesar de eso y con un buen resultado angiográfico, queda con una necrosis que es desproporcionada. Entonces, me parece que el objetivo tiene que estar ahora en esa fase, tratar de actuar antes, ¿no? Porque, digamos, el remodelado y actuar sobre el remodelado ha sido una estrategia de gran impacto, de gran beneficio, se salvan muchas vidas. Ya probamos varias estrategias, esta combinación de drogas no dio resultado, pero me parece que estamos actuando tarde. Entonces, hubo algunos intentos, se usaron algunas drogas para tratar de actuar a nivel de la protección celular y todavía no hubo resultados. En ratones hay algunas experiencias de que las nuevas drogas, las glifosinas, podrían reducir el tamaño del infarto. Esto es algo que está probado en ratones y bueno, de acá en adelante hay un largo camino por recorrer. Sí, estas drogas habría que darlas a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca previa y baja fracción de eyección. Bueno, habría que no discontinuarlas y sí habría que considerarlas para usarlas en pacientes con infarto, independientemente de la fracción de eyección, que son diabéticos. Pero, digamos, todavía no sabemos si estas drogas reducen o no el tamaño del infarto. Muy bien. Nos queda lugar para una pregunta más del público y bueno, invitar al público a hacernos todas las preguntas que quieran a través del chat. ¿Tiene lugar todavía el balón de contrapulsación en el cuadro coronario agudo? ¿Qué pacientes? ¿Dónde lo elegís?
Aníbal o Luciano, ¿no? Sí, a mí me parece que generar evidencias de alta calidad en pacientes con enfermedades agudas que se presentan en forma a veces catastrófica, como el shock cardiogénico, es muy difícil, ¿no? Podríamos dar el ejemplo del shock cardiogénico, del shock séptico o del distrés. Y a mí me parece que el balón todavía tiene su lugar. Y muchas veces uno se sorprende porque uno tiene enfrente un paciente con shock cardiogénico que está ventilado, que está con drogas, que tiene baja fracción de eyección y que necesita un soporte. Y a veces con el balón el paciente se estabiliza, aumenta la presión arterial, aumenta la presión de pulso, cae el láctico, nos permite bajar las drogas. Es decir que yo, sobre todo en nuestro medio, sigo considerando al balón como una asistencia potencialmente útil en estos pacientes. Bueno, si te parece, Aníbal, pasamos a la segunda parte, a ver si nos actualizás un poco en síndrome coronario, ahora sin elevación del ST, así que te escuchamos. Bueno, vamos a tomar como referencia las guías de la Sociedad Europea de Cardiología que se publicaron el año pasado y vamos a dedicarnos a hacer un análisis un poco más profundo sobre el capítulo de la antiagregación. Prasugrel, estas guías establecen que esta droga tiene una indicación 1B para pacientes no tratados previamente con esta droga y que se someten a una estrategia invasiva. Se basan en este estudio de hace un par de años con más de 13.000 pacientes que comparó prasugrel contra clopidogrel, en donde tratar a los pacientes con prasugrel generó un número necesario a tratar de 45 para evitar una muerte cardiovascular, infarto o ACV a expensas de reducción en stent trombosis. Y sí, cuando se usó esta droga hubo un aumento en el sangrado. El número necesario a dañar con esta droga fue de 166 para sangrado no asociado a cirugía y de solo 10 pacientes cuando el sangrado fue quirúrgico. Con esto hay que preguntarse si esta droga tiene o no beneficio neto. Y esta es la población que excluyeron en este ensayo. Sacaron a los pacientes con alto riesgo de sangrado y sí incluyeron pacientes de bajo riesgo de sangrado, personas de 61 años y la mayoría con creatinina normal. El ticagrelor aparece como una indicación clase 1B para pacientes que van a estrategia invasiva o para pacientes que van a estrategia conservadora. Y este es un estudio de hace un par de años también con más de 18.000 enfermos randomizados a ticagrelor o clopidogrel, síndrome con y sin elevación, y el uso de ticagrelor se asoció a una reducción de muerte cardiovascular, infarto y ACV con un número necesario a tratar de 53, y con el ticagrelor hubo un aumento en el sangrado no asociado a cirugía, hubo que tratar 142 enfermos para provocar un sangrado. Las características de la población fueron muy parecidas al otro estudio. ¿Qué dicen las guías de estas dos drogas? Bueno, prefieren al prasugrel sobre el ticagrelor y a esto le asignan una indicación 2A, nivel de evidencia B. Y esto lo toman de este estudio que fue el ICER-REACT 5, que comparó cabeza a cabeza esta droga en más de 4.000 enfermos, eran síndromes con elevación y sin elevación, y entonces el uso de prasugrel tuvo un número necesario a tratar de 42 para evitar una muerte cardiovascular, infarto o ACV, y no hubo diferencias en sangrado mayor. Es importante destacar que este estudio tuvo varias limitaciones. Fue un ensayo abierto, el 35% no estaba tratado de acuerdo a lo que indicaba el protocolo, se excluyeron los pacientes con accidente cerebrovascular previo y además el estudio arrojó poca información en pacientes operados y en pacientes que se manejaron en forma médica.
Pero para mí lo más importante es este punto que nos debemos preguntar los cardiólogos: si es posible reducir los eventos isquémicos sin aumentar el sangrado. La controversia sigue, y esto es lo que pasa en el ámbito de los expertos. Justamente esto es una publicación de un grupo de cardiólogos americanos, y para ellos prefieren el ticagrelor porque se estudió en una población más amplia como la del Plato y porque hubo una reducción de mortalidad con respecto al clopidogrel. Pretratamiento. Pretratamiento es administrar un segundo agente antiagregante, administrar un P2Y12 junto a la aspirina antes de conocer la anatomía coronaria, con la idea de tratar de reducir los eventos isquémicos y reducir la stentrombosis. Las guías actualmente a esto lo ponen como una indicación 3 con un nivel de evidencia A, es decir, que no habría que dar pretratamiento. Y para esto se basan en este estudio ACOAST, en donde se comparó prasugrel como pretratamiento contra prasugrel en sala, es decir, una vez que conocemos la anatomía coronaria. Y cuando se hace el pretratamiento no hubo reducción de eventos isquémicos y sí hubo un aumento del sangrado mayor. El número necesario a dañar fue de 83 cuando se administró el prasugrel antes de conocer la anatomía coronaria. Y este es un estudio sueco con casi 65.000 pacientes, es un estudio observacional en donde la estrategia de pretratamiento, es decir, dar estas drogas antes de conocer la anatomía coronaria, se asoció a un aumento del sangrado mayor del 50% y además en estos pacientes hubo un aumento significativo de la mortalidad total. Muchas veces cuando se habla del tema, las guías y los especialistas toman como referencia a este estudio, el Plato, que ya lo describimos. Este estudio, es importante decir que no fue diseñado como pretratamiento. Acá se comparó ticagrelor contra clopidogrel, pero no bajo el lema del pretratamiento. Y es importante decir que el tiempo desde la randomización a la angiografía fue de 10 días. Y justamente el estudio que mencionamos recién, el ACOAS, fue de 4 horas. Y acá hay 2 estudios más. Uno es el Dubius, que el tiempo transcurrido entre la randomización y la angiografía fue de 24 horas. Comparó ticagrelor contra ticagrelor. Y otro estudio fue el LISA-REACT, que comparó ticagrelor como pretratamiento contra prasugrel en sala. 60 minutos nada más transcurrieron desde el momento de la randomización a la angiografía. Es decir que acá están los resultados de estos 3 estudios, son todos negativos. Es decir que cuando se hacen las cosas rápido y se planea una estrategia invasiva precoz de hacer una coronariografía dentro de las 24 horas, no tiene sentido entonces el pretratamiento. Y esto es lo que dicen las guías respecto al clopidogrel. Lo ponen como una estrategia 1C para pacientes en donde las drogas anteriores no están disponibles o no se toleran o están contraindicadas. Y este es un estudio randomizado que compara clopidogrel contra ticagrelor o prasugrel, la mayoría eran ticagrelor, en un poco más de 1000 enfermos de pacientes mayores de 75 años, parecidos a los de la vida real. Justamente el uso de clopidogrel se asoció a una reducción del 30% de sangrado mayor y también el uso de clopidogrel no mostró diferencias en cuanto al evento combinado, es decir que en este caso clopidogrel fue no inferior para el evento isquémico combinado. Duración del tratamiento. Se deben administrar aspirina más un P2Y12 por 12 meses, salvo que haya un riesgo aumentado de sangrado, y esto es una indicación 1A. Sobre la base de este concepto de que al cabo de 30 días de un síndrome coronario agudo caen los eventos trombóticos y se mantiene el sangrado, se está trabajando en la idea de dar esquemas de doble antiagregación más acotados,
por menos tiempo, con la idea de maximizar el beneficio neto. Y justamente este es un metaanálisis de ensayos randomizados del tema, con más de 24.000 enfermos, en donde hubo dos estrategias, P2Y12 monoterapia, que consistió en doble antiagregación de 1 a 3 meses, y después el paciente quedaba con un P2Y12, o el esquema de doble antiagregación clásico de 12 meses. Acá, insisto, estos eran ensayos randomizados, pacientes con síndrome coronario crónico o síndrome coronario agudo, y eran pacientes tanto que habían ido a angioplastia como a cirugía cardíaca. La mayoría eran post-angioplastia. Y acá están los resultados. Entonces, la monoterapia demuestra que es no inferior para el evento isquémico combinado con respecto al tratamiento dual, y sí, la monoterapia se asoció a una reducción del 50% de sangrado mayor. Y en la misma línea, este es un estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología, todavía no está publicado. Estos eran más de 4.100 enfermos con síndrome coronario agudo, con elevación y sin elevación, que iban a ir a una angioplastia primaria, y los randomizó a un esquema ultra corto, que fue aspirina más un inhibidor P2Y12, que era clopidogrel, por un mes nada más, y después quedaban con clopidogrel. Y la otra rama era aspirina y clopidogrel por 12 meses, o sea, el esquema clásico. Y justamente lo que se ve acá, que la rama del esquema convencional tuvo una tasa del evento isquémico combinado y sangrado mayor, es decir, que fue un punto de beneficio neto, porque era muerte cardiovascular, infarto, stent trombosis, ACV y sangrado mayor y menor. Entonces se ve que la rama habitual tuvo 2.8% anual y la rama ultracorta tuvo 3.2%. Y el valor después fue 0.06. La conclusión de este estudio es que la rama ultracorta entonces es inferior. Y acá se ve que es inferior porque la rama ultracorta se asoció a un aumento del infarto al doble, a una disminución del sangrado mayor a la mitad, pero a una tendencia al aumento de la mortalidad cardiovascular. De lo particular a lo general, ¿no? Esto es importante porque el riesgo de eventos isquémicos y de sangrado dependen de las comorbilidades, de la troponina, del electro, de la severidad de la enfermedad coronaria, del tratamiento médico y de las intervenciones, la angioplastia y la cirugía. En esta charla hablamos de la antiagregación, pero es muy importante este capítulo. Y estos son datos de dos ensayos más o menos recientes, que son muy similares, acerca de mortalidad total a 12 meses. Y tenemos un estudio, el ISA-REACT 5, con 4.3 de mortalidad anual, y el otro estudio, el Popular Age, 7% anual, y la diferencia acá son 17 años de edad. El resto de las características eran muy similares. Entonces, para ir terminando, este sería el mensaje respecto a la antiagregación. Pacientes con bajo riesgo de sangrado, ticagrelor o prasugrel, pacientes con alto riesgo de sangrado, clopidogrel. El pretratamiento no estaría indicado para cuando queremos hacer una estrategia invasiva rápida dentro de las 24 horas, y la duración del doble esquema antiagregantes por default debiera ser 12 meses y se podría cortar en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Muy buena la presentación. Y bueno, en primera medida, antes de empezar con las preguntas del público, yo tiendo a traer los estudios, por ahí es un defecto, pero a la vida de todos los días y contextualizarlo. Nosotros tenemos una realidad que quizás no es la realidad de todo el mundo, que tenemos acceso a la gente de hemodinamia casi instantánea. Hoy en día, e incluso en nuestro país, esto no es tan así, o no en todos lados por lo menos. Vos ves que el pretratamiento no hay que darlo más, o existen, por estas cosas que ocurren
en el mundo y en nuestra realidad algún lugar todavía para eso. Puede hablar también Alejandro, que no, va a tener una opinión seguramente al respecto. Bueno, para mí, Luciano, yo pensaría en seguir pretratando a los pacientes en dos escenarios de tiempo muy distintos. Uno podría ser el paciente que uno lo clasifica como de muy alto riesgo, que uno lo piensa con un riesgo similar al infarto con elevación del ST y que uno le propone una estrategia invasiva inmediata. Afortunadamente, esos pacientes en términos numéricos, en términos de frecuencia, son muy pocos. Serían pacientes que tienen dolor refractario, pacientes que tienen compromiso hemodinámico, que tienen arritmias, que están con angina refractaria, que ya están... A ese paciente sí lo pretrataría y sí propondría una estrategia inmediata, no dentro de las 24 horas, sino dentro de las 2 horas. O sea, en el caso que uno lo piensa, igual que un síndrome con elevación. Y el segundo ejemplo, también tiene que ver con el tiempo, es al revés. Es el paciente que entra un viernes a la tarde, que está estable y en el cual se planea una estrategia invasiva dentro de las 72 horas. Es decir, uno lo enfría, lo prepara y le hace la coronografía el lunes. Ese paciente lo podemos pretratar y las guías a esto le ponen una indicación clase 2B. No es que le ponen 1, pero yo estoy tentado a tratarlos. No, tengo. Desde el punto de vista nuestro, a ver, obviamente que a nosotros que el paciente venga pretratado a veces nos facilita las cosas dentro de la sala, sobre todo en los pacientes que uno puede esperar mucha carga trombótica y demás, pero no es mandatorio, o sea, tenemos la posibilidad de cargarlo en sala, tenemos la posibilidad de usar 2B3A y demás. Yo creo que el punto del pretratamiento en los pacientes o el punto en contra del pretratamiento lo tienen los cirujanos. El problema está cuando, llegada la estrategia invasiva, nos encontramos en un contexto de una anatomía quirúrgica, en lo cual si pretratamos al paciente, ahí es donde nos tenemos que parar de una manera distinta porque al cirujano le complica mucho la historia que el paciente esté pretratado con clopidogrel y aspirina, y no siempre los tiempos de acuerdo a la inestabilidad del paciente dan como para esperar que se lave el efecto de la aspirina y el clopi para que el cirujano lo opere. Yo ahí le quisiera retrucar la pregunta o transferir la pregunta a Posatini y decir, ¿qué tanto les complica la vida? O, mejor dicho, ¿qué tan complejo es para ustedes afrontar una cirugía en un paciente pretratado, en un paciente que viene con aspirina y clopidogrel? ¿Y qué estrategia tienen para mitigar eso? Bueno, está bien, de todas formas siempre vale la urgencia que tenga el paciente de tratamiento quirúrgico. Todos sabemos que mientras se puede esperar, uno debería esperar. De todas formas, uno puede embarcarse en una cirugía de un paciente con estas características pretratado y uno puede tener la opción de hacer una cirugía sin circulación extracorpórea, hacerlo sin bomba, y eso disminuiríamos también el riesgo de sangrado. Podemos usar Cell Saver como ayuda. Bueno, y siempre está la idea de uno puede pasarle plaquetas, pero digamos, básicamente uno podría hacerlo sin bomba y con Cell Saver, que creo que eso sería lo correcto. Un poco me dejaste picando, Ricardo, el tema de la cirugía en el contexto del cuadro coronario agudo, ¿no? Que es un problema que muchas veces nos enfrentamos. Hay anatomía quirúrgica, tal vez el riesgo isquémico no es tan alto y tenemos que tomar la decisión, como bien vos decías, balanceando el riesgo de sangrado si lo operamos. ¿Cuándo opinás, abro la discusión para todos, ¿no? ¿Cuándo creen que es el mejor momento para operar al paciente coronario con anatomía quirúrgica, que es un cuadro coronario agudo de un riesgo intermedio o tirando a más bajo, ¿no? ¿Es
en la internación, cuándo decidimos esperarlo, tal vez darle el alta, seguirlo de cerca y programar la cirugía con el cuadro más controlado, más enfriado? Mira, yo creo que básicamente, por un lado tenemos el cuadro clínico por el que ingresó el paciente, pero otro lado también está la anatomía coronaria. Digamos, si vos tenés un paciente que tiene una lesión de tronco o tenés una lesión, digamos, tenés una casi oclusión de una descendente anterior, hay que ver la anatomía coronaria y la clínica del paciente, pero dependiendo de eso es donde yo tiraría si operarlo en la misma internación. Probablemente nosotros, o qué hacemos nosotros, se opera durante la internación. Y yendo al otro lado, el paciente que ya está en tratamiento con la doble antiagregación y tiene alguna intercurrencia, requiere alguna intervención o algún procedimiento que, bueno, es peligroso, que no es de urgencia, o sea, no tiene que ir necesariamente doble antiagregado, pero es necesario para los cirujanos, sea el que sea en la especialidad, les gustaría más no tener la doble antiagregación. En vista de los nuevos stents y en vista también de lo que nos dijo Aníbal, de que es recomendable que estén un año doble antiagregados estos pacientes que fueron intervenidos en un proceso agudo. ¿Qué tan seguro es suspenderlo? Si hay que hacer algo en el medio mientras está suspendida la doble antiagregación, en su experiencia o en el centro o en su actividad diaria, qué es lo que hacen, cómo actúan. Bueno, y esto es bueno también es algo muy frecuente y se pregunta mucho en muchos ámbitos. Sí, digamos, pareciera que en estos momentos, en algún sentido nos estamos volviendo un poco más conservador con los esquemas. Está muy de moda esto de acortar los esquemas, ¿no? Hacerlos más cortos. Y me parece que yo eso lo dejaría para pacientes con alto riesgo de sangrado. Y también lo dejaría para pacientes en los cuales se colocan algún stent en particular de última generación que Alejandro nos puede ilustrar un poco más. Es decir, yo miraría esas dos cosas, el riesgo de sangrado y qué tipo de stent se le puso, ¿no? Sí, hoy hay evidencia suficiente y va apareciendo cada vez más, pero concretamente hay evidencia suficiente con los stent con polímero biodegradable que avalan una buena seguridad para suspender la doble antiagregación a los 30 días. Esto no quiere decir que uno tenga que suspender la doble antiagregación a los 30 días a todos los pacientes, ni elegir todos los pacientes ponerle este tipo de stent. Y aunque le haya puesto este tipo de stent, tampoco quiere decir, a mi juicio, que tengamos que suspender la doble antiagregación a los 30 días. Pero sí nos abre una puerta, nos abre un escenario para aquellos pacientes o con alto riesgo de sangrado o aquellos pacientes que en nuestro ámbito son cada vez más frecuentes, que tienen que afrontar una cirugía no cardíaca en un lapso corto de tiempo o están en una lista de espera de trasplante no cardíaco. Para esos pacientes el utilizar stent que tienen evidencia de suspensión de doble antiagregación al mes nos abre un escenario seguro, es decir, bueno, yo puedo revascularizar a este paciente, yo sé que al mes le puedo suspender con tranquilidad la doble antiagregación y el paciente puede afrontar tranquilamente esa cirugía no cardíaca o ese trasplante no cardíaco el cual está esperando. Cosa que antes estábamos un poco atados de pies y manos o en esa cosa que venían y decían, bueno, pero pongamos el stent convencional, ya podemos suspender la doble antiagregación al mes y sabíamos que era un problema pelear contra la restenosis de un stent convencional. O sea, hoy no hay ninguna indicación precisa para ponerle un stent no farmacológico a un paciente. Hay stent farmacológico que se le puede suspender la doble tranquilamente sin problema. De todas formas, en tu experiencia tratás de mantenerlo el mayor tiempo posible, ¿no? Sí, si el paciente no tiene riesgo de sangrado elevado o no tiene que afrontar una cirugía no cardíaca, no hay razón para no seguir el esquema normal. El mensaje es lo que cerró Aníbal en su presentación, ¿no? Por default, vamos a 12 meses. Totalmente. Si podemos justificarlo porque el riesgo de sangrado, por una intervención particular,
ahí encontramos Sí, estos suspendente. caminos como para suspenderlo antes, ¿no? Sí. Ahí del público surge una pregunta justo en relación a esto, Alejandro. ¿Tiene que ver la localización, dónde pusimos el stent, con respecto a cuándo podemos suspender? ¿Podemos ser por ahí más conservadores con stent puestos en lugares más complejos, o por cómo quedó el stent, o un tratamiento de bifurcación, etcétera? ¿O Sí. tiene que ver dónde pusiste el stent con cuánto tiempo haces la duración de A la ver, doble una tendencia, y te digo, y hablando nada más que desde de un punto de vista lógico o desde la experiencia, porque no me decís, ¿tenemos evidencia de estudio randomizado? Y la respuesta es no. Yo diría, stent colocado en tronco de coronaria izquierda o bifurcación armada con doble stent, y bueno, ahí soy un poco más cauto o me preocupo un poco más de suspender la doble antiagregación precozmente, y tengo más tendencia a querer mantenerle la doble antiagregación por más tiempo. Y stent colocados en una anatomía coronaria no compleja, voy con más tranquilidad. Queda tiempo para alguna preguntita más. Vos hablaste, Aníbal, de actualidad en enfermedad coronaria, nos actualizaste de las guías. No podemos hablar de actualidad si no tocamos el tema del COVID, y justamente el público pregunta esto. ¿Cómo creen que afectó esta pandemia al manejo de la enfermedad coronaria? ¿Cuánto se demoraron los pacientes en venir? ¿Tuvo impacto? Vos hablaste también de remodelado adverso de los pacientes con infarto, del tiempo a la consulta. ¿Cómo creen que impactó eso? Sí, digamos, eso está bien documentado en muchos lugares del mundo, en muchos países europeos, en Estados Unidos, y nosotros también lo vivimos, que al principio, digamos, cuando se desata la pandemia, el miedo al contagio parecía que era el principal cuco, y eso se tradujo en una caída de las internaciones por infarto en casi todo el mundo, y a su vez se tradujo en un aumento de la mortalidad intrahospitalaria, es decir, que los pacientes se presentaban tardíamente, complicados, con shock, así que me parece que bueno, conforme fueron bajando los números del COVID, me parece que ese panorama se fue revirtiendo de a poco. Bueno, estamos en honor al tiempo, vamos a dar cierre a la mesa, agradecerles a todos, agradecer al Comité Científico organizador del Congreso, y muchas gracias a todos los participantes.